Sean bienvenidos entonces a este sermón dominical y el día de hoy nosotros vamos a tratar acerca del sufrimiento. Y cada uno de nosotros que estamos acá hemos sufrido en algún momento determinado. Y todos sabemos que el sufrimiento trae consigo miedo y el miedo nos consume en algunos momentos, nos neutraliza. Prácticamente el miedo opaca la fuerza o la autoridad que cualquiera de nosotros puede mostrar en algún momento determinado. Eso es lo que nosotros veremos acá. Sin embargo, en medio de ese momento espantoso, neutral, donde te paras, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue mandando, Dios sigue siendo rey. Aun cuando tú desconfías de Él, aun cuando tú te paralizas porque tienes miedo de lo que te está pasando, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Y tú no debes olvidar esto. Y Pablo es lo que hoy nos lo va a mostrar. Incluso el sufrimiento muchas veces es utilizado por Dios en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. No siempre es así, pero en algunos momentos el sufrimiento Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos. Así que disfrutemos incluso en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay un Dios redentor que reina. Hoy, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8 al 13, nosotros veremos que comunicar el Evangelio siempre ha sido difícil, siempre. Si tú eres una persona que eres cristiano y hoy quizás no sufres, debes entender que en algún momento comunicar el Evangelio de Cristo es sumamente complicado. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro entorno. Pero siempre vale la pena seguir sufriendo. Siempre vale la pena seguir sufriendo para que este reino siga avanzando. Esa es la realidad de todas las cosas. Y yo quisiera comunicarles el título del sermón de hoy. Yo le he colocado, sufre acordándote del rey. Sufre acordándote del rey. Y es un sermón que es estructurado en tres partes. En primer lugar, veremos que Cristo reina en el sufrimiento. Versículo 8 y versículo 9. Cristo reina en el sufrimiento. En segundo lugar, hablaré sobre sufriendo por los escogidos. Versículo 10. Sufre por los escogidos. Y en último lugar, una esperanza al sufrir. Versículo 11 al 13. Te invito, abre tu Biblia, abre el Nuevo Testamento y comencemos. Comencemos a adentrarnos en estas verdades y aprender de lo que el apóstol Pablo quiere comunicarnos. Antes de eso, a modo de contexto, para aquellos que nos visitan el día de hoy, quiero que sepas que esta es la última carta del apóstol Pablo. Esta es su última carta en vida y luego de esto no se conoce más acerca de Pablo. Pablo está sufriendo, está preso, no tiene comodidades, está mal, ha sido abandonado por sus amigos, algunos han amado el mundo y otros están trabajando en Éfeso predicando el Evangelio. Y Timoteo está a cargo de una iglesia en Éfeso. Y en esa iglesia en Éfeso hay hombres que son falsos maestros. Y Pablo le ha dicho a Timoteo, Timoteo, te vas a encargar en Éfeso y vas a producir hombres fieles que amen a Cristo y que proclamen el Evangelio de Cristo. Esfuérzate, sufre, Timoteo. Timoteo era un joven tímido, tenía miedo. Incluso cuando Pablo estaba libre, Timoteo tenía miedo. Y Pablo ahora está preso, está a punto de morir. Y los enemigos, los falsos maestros, todavía están en Éfeso. Y Timoteo tiene aún mucho más miedo. Así que podemos decir que Timoteo es un hombre que sufre, como alguien decía, de pánico. Él tiene miedo de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros hoy vamos a aprender en este sermón es que cuando sufras, siempre recuerda a Cristo. Cuando sufras, pero no sufrir por cualquier cosa, no. Cuando sufras por el Evangelio, recuerda a Cristo. Cuando tú estés sufriendo por este Evangelio, por el avance del reino, recuerda que Cristo reina, siempre. Dicho esto, quisiera pasar al primer punto. Cristo reina en el sufrimiento. Voy a leer el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 2. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos
descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Vemos un solo imperativo acá, y Pablo le demanda a Timoteo acordarse de Jesucristo. Y acuérdate de Jesucristo, Timoteo, siempre. ¿Por qué le dice esto? Porque casi siempre que nosotros sufrimos, nos olvidamos de aquellos que han estado a nuestro lado. Y eso pasa también con los cristianos. Imagínate un apóstol como Pablo diciéndole al pastor de Éfeso que se acuerde de Jesucristo. Parece como algo incongruente, ¿cierto? Porque si es un pastor, debe tener presente en su mente a Jesucristo siempre, ¿verdad? Pero este pastor, Timoteo, este joven, es humano y tiene miedo. Y como tiene miedo y es humano y sabe que su padre espiritual está a punto de ser sacrificado, él ha olvidado a Jesucristo. Y Pablo le dice, Timoteo, el antídoto para eso que te paraliza es Cristo. Así que, en primer lugar, Pablo presenta a Timoteo, a Jesucristo como hombre, Jesucristo. Recuérdate que este Dios encarnado sufrió también, Timoteo. Este Dios encarnado, Él fue rechazado entre los hombres. Juan dice que la luz vino al mundo, pero las tinieblas amaron la oscuridad. ¿Y qué? Y rechazaron la luz. Los hombres amaron más entonces las tinieblas. Timoteo, Jesucristo no solamente sufrió de esa forma, el rechazo de los hombres. Timoteo, Jesucristo fue a la cruz y sufrió una muerte de malhechor, de criminal. La peor muerte en el imperio la sufrió Cristo, Timoteo. Recuerda que Él es el ejemplo a seguir, Timoteo. ¿Dónde está Pablo diciendo esas palabras? Está preso, está en un calabozo. Es decir, ese ministerio fructífero del apóstol Pablo en Macedonia ha acabado. ¿Recuerdas cuando las multitudes seguían a Pablo? Ya no hay multitudes, ya no hay amigos. Pablo está solo y solamente él piensa en escribir esta carta a su amado hijo Timoteo. Así que Timoteo, lo único que debes hacer es acordarte del Evangelio. Lo único que debes hacer es acordarte de Cristo. Y esto te recuerda a ti que Timoteo entonces es un hombre como tú y como yo. Sufre como tú y como yo. Te dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David. Este Jesucristo, si ha sido resucitado, es porque antes de su resurrección ha muerto. Así que Timoteo, este Dios encarnado, ha ido a la cruz y en la cruz Él ha sufrido todo el abandono del Padre. Pero el Padre le ha resucitado entre los muertos. Así que Timoteo, recuerda que este Dios es rey en su vida humana, pero Él también es rey en la cruz y Él es rey entre los muertos. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre le ha resucitado. Incluso Timoteo, la muerte no contuvo a Jesús, porque Él reina en la muerte también. Él reina en la cruz, Él reina cuando es rechazado y Él reina siempre, Timoteo. Pero no solamente Él reina de manera espiritual, no. Pablo le dice a Timoteo, recuerda que Él es del linaje de David y David es un hombre. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Jesús, Él es el vástago, Él es ese heredero del rey David. Salomón no perduró siempre, pero el hijo de David siempre perdurará. Y este hijo de David es Jesucristo, Timoteo. Y es allí, hermano, cuando tú entiendes que Jesús, Él es el Dios hecho hombre, pero también el Dios que ha muerto, ese Dios que se hizo débil por nosotros para alcanzarnos. Porque el rey se hizo siervo y el siervo fue hecho esclavo y muerto como un criminal. Y este rey que se hizo siervo, que se hizo débil, es fuerte, aún en su debilidad. Porque aún en su debilidad este rey venció la muerte.
Así que Timoteo, observa y ve siempre a Jesucristo. Hermano, cuando tú te sientas mal, cuando tú digas ya yo no puedo seguir, ya yo no puedo continuar, mira todo lo que está pasando conmigo. Mira cómo mis amigos me han traicionado. Mira cómo hablan de mí con todo lo que yo he dado, con todo lo que yo he puesto. No te preocupes. Recuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo a seguir, no tus amigos. Tus amigos te abandonan. Es Jesucristo. Jesucristo nunca, pero nunca te abandona. Ni siquiera en la tumba, ni siquiera allí entre los muertos. Jesucristo nunca abandona a los suyos. Así que debemos recordar que nosotros servimos a un rey salvador, siervo, sufriente, pero también es rey y reina siempre. Y dicho esto, hermano, tú puedes entender entonces por qué Pablo habla como habla en el versículo 9. Pablo dice, por el cual yo sufro penalidades. ¿Sabes, Timoteo, por qué yo sufro? ¿Sabes por qué yo estoy aquí en este calabozo? Yo sufro aquí en este calabozo porque sé que Jesucristo reina aquí donde yo estoy. No hay una situación económica donde Jesucristo no reine, Timoteo. Conmigo en libertad o conmigo en prisión, Cristo sigue reinando, Timoteo. Pero no solamente, Pablo dice que por esto sufre penalidades. Dice hasta el encarcelamiento como un malhechor. Algunas versiones dice que Pablo lo que está diciendo es que él está siendo tratado como un criminal. Él es prisionero como un criminal de guerra sin ser culpable, Timoteo. Yo estoy siendo tratado como lo peor de lo peor, Timoteo, pero no importa. ¿Y sabes por qué? Versículo 9. Porque la palabra de Dios no está presa. Timoteo, no importa que yo caiga en la batalla. No importa que yo muera en la batalla. Pero ¿sabes lo que ocurre? El reino sigue avanzando. Porque la palabra de Dios no está presa. Hermano, no importa. No importa quién muera. No importa lo que pase con nosotros. No importa, hermano, lo que pase con nuestra iglesia local o con nuestros pastores o con nuestros predicadores. El reino siempre avanza. Siempre. Y esto es lo que debe causarte gozo a ti, porque a Pablo le causa gozo. Pablo dice, estoy preso aquí, a punto de morir, pero el evangelio avanza. El reino de Dios avanza y avanza aún cuando sus vasallos caen. ¿Ves que no se trata de nosotros? Tú y yo podemos caer en el terreno. Tú y yo podemos morir en el terreno de la guerra. Pero la victoria está segura. Los que caigan, los que mueran, serán recogidos por Él, porque Él reina aún ahí cuando ellos mueren. No importa, Timoteo. Así que yo lo que deseo, Timoteo, es que si en algún momento determinado te toca también sufrir como yo, recuerdes que Cristo reina. Hermano, esto es lo mejor que un padre le puede dejar a un hijo. Hijo, mi convicción, hijo, lo que yo creo. Esto que yo creo, tú debes creerlo. Porque si no lo crees, hijo, tú vas a ser dominado por los miedos. Vas a ser destruido antes de ir a la batalla. Así que, hermano, recuerda esto. Aun cuando nosotros suframos, el avance del Evangelio continúa, incluso en nuestro sufrimiento. Pasemos a la segunda parte, que es un poco más corta. Sufriendo por los escogidos. Leamos el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo concluye algo que le ha estado diciendo a Timoteo. Esfuérzate, prepara a hombres fieles, recuerda a Jesucristo. Así que Timoteo concluyó que entendiendo que Jesucristo reina, tú serás motivado a sufrir por causa de los escogidos. Cuando ya tú entiendes que no hay nada que detiene el avance del reino, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir siendo un instrumento para que el reino avance. No importa dónde esté. No importa que yo esté barriendo las calles
públicas de mi comunidad. No importa que yo sea un empresario, no importa que yo sea un pastor, no importa que yo sea un ama de casa, pero yo sé que mi motivación para que el avance del reino continúe es Cristo. Donde esté y donde Él me coloque, yo debo ser un esclavo de Él para que el reino continúe. ¿Dónde está Pablo? Pablo está preso, ¿ok? Pablo está preso a punto de morir. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo está sufriendo ataques por parte de los falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Te pregunto, ¿Pablo y Timoteo tienen algún tipo de lujos? No, yo creo que tienen bastantes problemas, ambos. Y aún así ambos están dispuestos a que el avance del reino continúe. Tú y yo debemos hacer lo mismo, hermano. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Así que vas a sufrir, y vas a sufrir es por amor a aquellos pecadores que aún no han sido salvos. Fíjate, aquí no estamos hablando de que vas a sufrir por tu familia. Aquí vas a sufrir por aquellos pecadores que aún no son salvos. Y Pablo dice, Timoteo, yo sufro penalidades, hasta el encarcelamiento. Y todo esto lo soporto por amor a los escogidos. ¿Sabes por qué? Para que ellos también obtengan vida eterna, que es en Cristo Jesús. ¿Qué desea Pablo? Hermano, Pablo no desea ministerio, Pablo no desea ser un empresario profesional, Pablo no desea cosas materialistas en este mundo. Pablo desea simplemente una sola cosa, que el reino de Dios avance. Nadie detiene el reino de Dios. Y mientras que el reino de Dios no sea detenido por nadie, los pecadores van a seguir siendo salvos. Dale gracias a Dios que el avance del reino no descanse en nuestras manos, porque si no, los pecadores ya estuvieran perdidos. El avance del reino continúa y descansa es en nuestro reino. Así que tú y yo tenemos que seguir en esa batalla para que otros pecadores vengan a Él. ¿Qué podemos aprender aquí? Nadie detendrá la salvación de los pecadores. Nadie. Si tú no quieres predicar, no importa. Nadie va a detener la salvación de los pecadores. Nadie, nadie. Ni creyentes, ni inconversos, ni imperio, ni mundo, ni Satanás. Nadie. Pero nadie puede detener la conversión y la salvación de los pecadores. ¿El por qué? Porque esto es una obra de Dios. Nuestro Dios reina y Él salva a los suyos. Así que todos los elegidos ya, hermano, están siendo buscados por este reino desde hace muchísimo tiempo. Y una muestra de eso somos nosotros. Nosotros no éramos parte de esto. Nosotros hubiésemos hecho como los amigos de Pablo, huir, amar al mundo. Pero aquí estamos. ¿Sabes por qué estamos? Porque el reino nos atrapó. Y ahora le pertenecemos a Él. Y ahora lo que seguimos haciendo es predicando su palabra y siendo motivados por Él. Ahora, en tercer lugar, hermanos, vemos una esperanza al sufrir. Versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Timoteo, lo que yo te voy a decir es cierto. Créelo, porque esta palabra es fiel y digna, Timoteo. Y lo que te voy a decir, Timoteo, es que si tú eres fiel, Él será fiel contigo. Timoteo, si sufres, vas a reinar con Él. Timoteo, versículo 11. Si tú mueres, y aquí no se trata del martirio, aquí se trata de morir al yo, aquí se trata de morir a ti, a tu naturaleza pecaminosa, a tus intereses personales, vas a vivir con Él. Hermanos, hemos muerto a nuestro yo.
Si has muerto a tu yo, vas a vivir con él. Fíjate en el verso 12. Si perseveras, entonces vas a reinar con él. Timoteo, ¿lo has hecho? Sí, Pablo. Yo creo en Jesucristo. Timoteo, ¿has muerto a tu yo? Sí, sí he muerto a mi yo. Entonces tú vas a vivir con el rey. Ese rey que ha resucitado entre los muertos. Con él tú vas a vivir. Timoteo, si perseveras en medio del sufrimiento como yo estoy perseverando, vas a reinar con él. Hermano, aquí no te habla acerca de la doctrina de la perseveración de manera clara todo, pero esta palabra es muy clara. Solamente los elegidos van a perseverar hasta el final. En una oportunidad, Sujel Michelet tomó una cita de Salvador Gómez Dixon que quisiera compartir con ustedes hoy. Y es que un hijo llega y le dice a su papá, papá, ya yo no quiero estudiar más. No quiero seguir estudiando. Y el padre le dijo, ¿no quieres seguir estudiando? Ok, está bien. ¿Sabes quién es Abraham Lincoln? Sí, papá, claro, un hombre importante en la política estadounidense. ¿Sabes por qué él es recordado hoy día? Porque perseveró. Hijo, ¿recuerdas al general MacArthur? Claro, papá. ¿Cómo no? Claro que sí. Un gran militar estadounidense. ¿Sabes por qué lo recuerdas? Porque perseveró. Hijo, ¿recuerdas a Thomas Jefferson? Sí. ¿Sabe por qué lo recuerda? Porque perseveró. ¿Y a Edison, el científico? También, porque perseveró. Hijo, ¿recuerdas a Nicolás? Nicolás, ¿no? Bueno, él no perseveró. Hermanos, lo que quiero decirte con esto es que los que no perseveran serán olvidados por la eternidad. Si no perseveras hasta el fin, serás olvidado por la eternidad. Él dice que no puede negarse a sí mismo. Tú has escuchado ese pasaje donde te dice a ti, no importa que tú seas infiel, tú eres infiel, Él permanece fiel. Sí, Él permanece fiel, pero permanece fiel para enviarte al infierno. Para eso permanece fiel, no para salvarte. No, fíjate lo que dice el versículo 12. Si le niegas, Él te negará. Si eres infiel, Él permanece fiel. ¿En qué? En negarte. Él va a permanecer fiel es en negarte. Jesús en Mateo, y creo que Pablo hace alusión de las palabras de Jesús, alguien se lo habrá comunicado, no sé si fue Pedro, pero alguien tuvo que comunicarle las palabras de Jesús a Pablo para que él recitara este pasaje. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pablo está diciendo, si tú niegas al Señor delante de los hombres, el Señor, el Rey, el juez, te negará también delante de su Padre. Hermanos, eso es error y no su pecado es falso. Paul Washer lo decía de una manera muy clara. Dios no condena únicamente el pecado, Dios condena al pecador al infierno. Así que la única esperanza que el creyente tiene al sufrir es que vamos a reinar con Cristo. ¿Hay algo que nos va a detener a nosotros? No. Nada nos detiene. ¿Sabe por qué? Porque incluso en medio del sufrimiento, Pablo dice que vamos a reinar con Cristo. Así que, amado hermano, ¿cómo nosotros vemos acá a nuestro gran Salvador? No únicamente lo ves como ese Salvador, Rey, no. Lo ves también como un hombre que ha muerto, pero también como ese Dios que ha sido levantado entre los muertos. Hermanos, tú y yo vemos aquí a Cristo, el siervo sufriente, que al morir resucitó entre los muertos para convertirse en el juez de toda su creación. Pablo está diciendo acá, Timoteo, Cristo, este rey que gobierna, Él será el juez de toda la creación. Así que nadie se va a escapar de Él. Si tú te mantienes firme hasta el final, Timoteo, tú vas a reinar con Él. Pero si tú, Timoteo, eres infiel, recuerda, tú vas a ser negado por Él. Yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes que hoy está acá reunidos y ha escuchado parte de este sermón. ¿Cómo han estado llevando sus vidas?
¿Cómo han estado llevando cada una de sus vidas? ¿Sufriendo por el Evangelio? ¿Realmente estamos sufriendo por el Evangelio? Pablo no está diciendo de que él lo va a negar, ni Timoteo lo va a negar. Es Cristo. Cristo te va a negar. Si tú no estás sufriendo por el Evangelio, Cristo te va a negar aquel día. Y eso debe ser algo espantoso, eso debe ser tormentoso, amigo. Tú debes entender hoy que Él te está haciendo un llamado a ti y también a ti, hermano. Si tú no estás viviendo en conformidad a esta verdad, también el llamado es a ti. Tú eres llamado a sufrir por el Evangelio, no por las cosas de este mundo. Hermano, tú eres llamado a continuar los mismos pasos de Pablo, de Timoteo, de Cristo. Acuérdate que cuando sufras, Cristo sigue reinando. Nuestro reino va a tolerar cualquier cosa de los suyos. Así que todos nosotros, hermanos, somos llamados a continuar este camino recordando que nuestro Dios sigue gobernando en todos los asuntos de esta vida. Yo quisiera concluir con 3 cosas. En primer lugar, a cada uno de los pastores y a cada una de las personas que predican, cada uno de aquellos que serán pastores, yo quiero que entendamos que este pasaje nos está diciendo que cuando sufras por el Evangelio, recuerda que tú vas a reinar con Cristo. Si sufres por el Evangelio, si pierdes tu vida, recuerda, vas a reinar con Él. Nada puede detenerte. Nada puede detener el avance del reino. Si tú has sido llamado por Él, si Dios te ha capacitado a ti para que tú lideres una iglesia local, para que tú estés enfrente de una iglesia local, recuerda, tú tendrás el apoyo total de Cristo. Pastores, si el Señor los ha llamado a ustedes a dirigir una iglesia, no tengan miedo cuando sufran, porque Él te va a motivar en el sufrimiento. Iglesia, hermano, esta mañana quiero decirte que el sufrimiento es inevitable. Si eres creyente, si amas a Cristo, si tú te consideras un seguidor de Él, vas a tener que sufrir. No puedes evadir el sufrimiento, pero quiero que recuerdes algo. El avance del reino es indetenible. Si el sufrimiento en nosotros es inevitable, el avance del reino jamás se detiene. Continúa siempre, contigo o sin mí. Amigo, si tú hoy estás acá, incluso quizás tengas meses, años aquí, en este lugar. Si tú estás acá y tú aún no eres creyente, tú aún no eres un seguidor de este rey, tú aún no eres una persona que sigue, si amas a Cristo, yo quiero que tú entiendas que serle infiel, negar a Cristo, te va a alejar de Él. ¿Tú has experimentado en algún momento ser alejado de tu familia, de los seres queridos, de aquellas personas que tanto amas? ¿Cómo te sientes cuando te alejas de ellos? Mal. Bueno, serás alejado durante toda la eternidad por tu Creador, de su presencia. Pero no solamente se quedan las cosas allí, amigo. Si tú le has negado durante todo este tiempo, si tú le has sido infiel durante todo este tiempo, yo quiero que tú entiendas que tú necesitas ser alcanzado por esa palabra que no expresa, por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. Esa palabra que no puede ser encarcelada, esa palabra que no puede ser detenida. Quiero que entienda que tú necesitas ser alcanzado por esa palabra. Así que no importa que detengan nuestras iglesias locales, que detengan nuestros hermanos, no importa que detengan a cada uno de los que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿sabes? La palabra de Dios jamás será detenida. Tú necesitas ser alcanzado por esa palabra y tú necesitas creer en el Rey Salvador. Tú necesitas postrarte, humillarte ante Él y reconocerle como Señor y como Salvador de tu vida. Únicamente así podrás vivir una vida sufriendo, pero seguro de que reinarás con Él. Hermanos y amigos, esto va a ocurrir muy pronto. La gran frase de los cristianos es Maranata. Cristo viene. Y el Maranata no es dentro de 20 años. El Maranata hay que vivirlo como hoy. Cristo viene hoy. Y si Cristo viene hoy, los que reinarán con Él son aquellos que han muerto a su yo y que han perseverado en medio de la tribulación.